qué está pasando con esa polémica que hay en torno a Penske en la Indy, ¿no? Y es que yo lo he titulado En juego la victoria de Newgarden en Indianapolis 2024. Explicamos un poco, se ha sancionado a Will Power y a Joseph Newgarden, ¿no? Los dos coches de Team Penske, por una serie de ilegalidades dentro de su coche. Y todo va más allá cuando esta especie de ilegalidad en el coche que está expuesto en un museo y que es el coche que utilizó Newgarden en el año 2024, o más que el que utilizó, el coche que está expuesto de Newgarden del año 2024 con el que consigue la victoria en Indianapolis, también tiene esta ilegalidad. Entonces, Mario, primero, vamos por partes. Ponemos aquí en pantalla este tuit de Jorge Iglesias, compañero de Soy Motor, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. Nos explicas un poco el tema y dejamos la imagen puesta para que la gente pueda entender un poco de qué es lo que estamos hablando. A ver, bueno, para los que no lo vean, bueno, o para los que no sepan de dónde es esta imagen, ¿vale? Es justo de la parte trasera del coche, es decir, esa protuberancia que sale hacia la izquierda de las imágenes, que es como, bueno, como una viga, para los que no, para los que estén siguiendo en formato podcast, está muy ampliado, es la luz ya trasera del coche, ¿vale? Y justo una vez nos vamos metiendo hacia dentro del coche, salen como unas protuberancias, como unas láminas de fibra de carbono, que envuelven esa luz, ¿no? Eso es lo que se llama el atenuador del coche. Y bueno, ¿qué es lo que se ve en esta imagen? Que en un coche normal, ese atenuador es como una lámina que está sobre lo que es no sé cómo llamarlo, la superficie de lo que es la luz y el difusor del coche. ¿Qué es lo que sucede en la imagen de la izquierda? En la imagen del coche de Joseph Newgarden. Bueno, creo que este es de Will Power. Bueno, por la decoración. Bueno, uno de los Penske. ¿Qué es lo que sucede? Que está sellada. La pieza está sellada a la superficie. De esa forma, no sé si se evitarán alguna corriente de aire que no, o algún vórtice que no se genere, pero está sellada. La ganancia que puedan tener y demás, pero bueno, esto, por supuesto, no pasó la inspección técnica y efectivamente es algo que solo han hecho los coches de Penske. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Bueno, el coche de Will Power sí que pasa la inspección técnica el sábado, pero el de Joseph Newgarden no. ¿Qué es lo que hace Penske? Deciden no alinear a ninguno y a partir de ahí también se dan cuenta de que el de Power pues, no cumplía con las especificaciones técnicas, ¿no? Por supuesto, Scott McLaughlin ni siquiera participó en el Fast 12. Esto se hace ya en la sesión de clasificación del domingo, la del sábado, insisto, la pasan correctamente. Y pues evidentemente deciden cambiarlo. La IndyCar no aprueba este cambio, no consideran que es algo que se pueda hacer. Si le has liado con la inspección técnica, ahora no vas a tener tiempo encima de solucionarlo. Pero en un principio no les penaliza de cara a su resultado en clasificación, ¿no? En principio, pues un décimo y duodécimo, tanto Will Power como Joseph Newgarden, los últimos del Fast 12. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, finalmente la IndyCar opta por ser más duros con la sanción no y mandarles al fondo de la parrilla, ¿no? Y claro, aquí ya pues es donde empiezan a salir las voces críticas, ¿no? Por un lado, Patricio Ward, que es una persona que últimamente está bastante crítico con todo, la verdad es que me gusta ver a pilotos que rajen con facilidad, pues dice que es que no tendrían que haberles mandado al fondo de la parrilla, es que ese mismo domingo tendrían que haber estado participando en el Last Row Shootout con Rinus VeeKay y con Jacob Abel, que eran los dos Dalecoin, ¿no? Claro, es que tiene toda la razón, ¿no? Si es un coche que ha estado así también el sábado, lo primero, no debería haber pasado esa inspección técnica. Y lo segundo, no debería estar con plaza garantizada si no han competido con un coche legal en una sesión que da plazas garantizadas, que es la sesión del sábado. Y luego, pues por supuesto, las del domingo, ¿no? Pero aquí, Mario, yo abro una baza, ¿vale? Porque esto es importante y centro un poco más la imagen en nosotros para poner un poco en tesitura. Entiendo lo que dice Pato Ward, a lo cual, como tú también creo, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que un coche que es ilegal no debería de irse al fondo de la partida, sino que debería también competir con estos pilotos que optan a las últimas plazas. Pero ojo, las verificaciones previas antes del Fast 12 sí que las pasan, ¿no? Entonces, eh,
si esas verificaciones las Claro, pasan no y es ahí culpa de no se Penske. detecta. Claro, claro, claro. Quiero decir, aunque el coche fuese ilegal ahí, que posiblemente lo era, las inspecciones no se dieron cuenta. Entonces, ¿quién te dice a ti que esta modificación no se hizo después? Porque Penske puede decir, no, es que yo la verificación la pasé y esta modificación se ha hecho a posterior, posterior a esta verificación, ¿no? Y te lo tienes que creer, porque como no lo has pillado, no puedes decir si esto es así o no, ¿no? Sí, ahí es donde viene yo creo que la segunda, o la cara más oscura del asunto, ¿no? Es decir, al final, todo lo que tiene que ver con Penske en la IndyCar va a quedar, entre comillas, manchado o muy marcado por el simple hecho de que al final es Penske quien es dueño del circuito de Indianápolis y sobre todo de la categoría, es quien se encarga de gestionarla y a su vez compite en ella, ¿no? Eh, ha dicho ya Ward que les han pillado más veces, pero no ha salido a la luz, han sido detalles menores. Y, a ver, al final esta historia yo creo que se remonta bastante tiempo atrás. Penske compra el circuito de Indianápolis en el año 2020 y en el año 2024, en el Gran Premio de San Petersburg, surge lo que es el primer escándalo de Penske con las trampas, ¿no? Que se puede decir. Que yo creo que no fueron trampas, ¿no? Pero fue aquel escándalo en el que utilizaron el push to pass 2 segundos de más, porque, no porque venían de hacer un test con el coche, con el híbrido en thermal, y pues se les olvidó quitar una línea de código que les permitía utilizarlo un poco más de la cuenta. En definitiva, se juntaron ahí un poco un montón de factores y la cosa terminó en descalificación a Power y Newgarden, no, a Newgarden y a McLaughlin. Una descalificación a McLaughlin que le cuesta el título, porque con esos 40 puntos hubiera quedado primero en el campeonato. Y, y a Power creo que también le penalizan con 20, ¿no? Que también hubiera tenido un final de temporada, hubiera llegado con muchas más opciones a esa carrera de Nashville, ¿no? Les condiciona mucho en el campeonato. Y ahora llegamos con esto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que, como bien pone aquí en el titular que le hemos puesto a esto, que en el museo esta pieza está exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, pero que también se ha sellado, ¿no? No Guy debería Alex ser el caso. Palou. Lo pone ahí. Estuvo Marshall Pruett, de hecho, de visita en el circuito de Indianapolis y se lo encontró. Eh, en definitiva, In que 2024. si este coche es ilegal, y lo era también el año pasado, Joseph Newgarden ha ganado una Indy 500 con un coche que no tendría que haber ganado la carrera. Si la inspección técnica se llega a pasar correctamente. Y dudo mucho que es que se lo hayan puesto al coche después para exponerlo en el museo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el equipo que está encargado de estas verificaciones no ha hecho bien su trabajo. Ya está. Y por supuesto es normal que los equipos estén indignados porque no han hecho bien su trabajo justo en el momento en el que se favorece al equipo que es dueño de la categoría. De nuevo, no creo que sea a propósito, y yo creo que nadie piensa que hayan hecho las cosas a propósito. Pero ¿qué ha tenido que pasar en Penske? Que se han tenido que tomar decisiones muy duras. Pasó tras lo de San Petersburg, que suspendieron em, a varios Ingenieros, ¿no? miembros del equipo durante temporalmente, pero vamos, que ya han anunciado el despido de Tim Sindrick, que era presidente del equipo, de Ron Rusewski, que era director de management del equipo, y con Kyle Moyer, no recuerdo ahora qué cargo tenía, pero insisto, 3 peces gordos de Penske. De nuevo, yo creo que al final siendo yo muy de Penske, al final voy a defenderles un poco, pero creo que también es cierto que se están poniendo encima un poco la losa de tener que cargar con la ejemplaridad, que es algo que tienes que dar por hecho en el momento en el que eres dueño de amo y señor de la categoría, ¿no? Literalmente. Pero en definitiva, que creo que es normal que luego al final pues los equipos no estén nada contentos porque es una situación que ni para equipo Penske como equipo, al final yo creo que tienen que tomar decisiones mucho más drásticas de las que quizás tomarían en otras circunstancias, ¿no? Como para el resto, que se sienten un poco estafados cuando ves que no se están realizando bien las inspecciones técnicas, al final yo creo que es eso, nadie queda contento, ¿no? Y una situación que a lo mejor, oye, pues mira, se encuentra que, yo qué sé, que los Ed Carpenter Racing no llevaban una pieza ilegal. Pues bueno, resulta un poco anecdótico. Pasa con Penske y evidentemente se arma la mundial. Dice por aquí Álvaro, es todo un poco como el guante de Logano. Bueno, a ver, sí, no, quiero decir, al final tienes que pasar unas inspecciones técnicas. Y si las pasas, la culpa es de la inspección. O sea, quiero decir, las inspecciones técnicas están
para esto, para que cuando tú las pasas detecten las anomalías. Acaba de pasarle a Chris Buescher en la NASCAR. Detectaron una anomalía en el bumper delantero, 60 puntos menos en el campeonato, 75.000 euros de multa y todas estas cosas. Quiero decir que esto no es solo de la Indy, que pasa en todas las categorías. En la Fórmula 1, en China, se descalificó a los dos Ferrari porque tenían la plancha más desgastada de lo que debía. ¿Por qué? Porque no pasan las inspecciones técnicas. Quiero decir, ¿hay coches en distintas categorías que han pasado las inspecciones técnicas sin tener que pasarlas? Pues probablemente, pero como no lo sabemos, pues no podemos acusar a nadie. Y esto es lo que le ha pasado a Penske y lo que ha jugado en favor de Penske. Como no sabemos si en 2024 esas inspecciones técnicas se hicieron bien o mal, pues esa victoria es legítima. Porque no se puede comprobar si ese coche era ilegal. Por mucho que en el museo esté expuesto uno que tiene esa ilegalidad, pero no lo sabemos realmente, ¿no? Lo que sí sabemos es que en el Fast 12 ese coche era ilegal y que por tanto no se compitió. Es un engorro. No solo eso, iba a decir que normalmente en materia de inspecciones técnicas, pues al final tienes a una federación contra un equipo, o contra un coche, o contra un piloto. Aquí tienes a Penske contra Penske. Es decir, que si se hace mal la trampa, mal por Penske. Si se hace mal la inspección, también mal por Penske. Es decir, que salen perdiendo, lo mires por donde lo mires. Penske como equipo y Penske como propietario de una categoría y al final quien gestiona el ente sancionador de la propia IndyCar, ¿no? De las inspecciones y demás. No, y que aquí, Mario, está claro que le das el beneficio de la duda al resto de equipos, ¿no? Porque, no, es que en las inspecciones previas no lo hemos visto. Ya, pero ¿y qué me tengo que creer yo? ¿Que una inspección que administra o que gestiona Penske no ha detectado que Penske está haciendo trampas? Ostras, es que es algo muy enrevesado. Es que es difícil, ¿no? Yo entiendo que haya dudas y que sea una movida, como dice Álvaro por el chat, porque, bueno, pues genera siempre dudas.